Cuando vimos la unidad 4, donde derivamos la curva de oferta, planteamos un escenario en el cual, en el largo plazo, la curva de oferta era más elástica que en el corto plazo. Y el motivo de esto se debía a que en el corto plazo, si los productores querían modificar sus decisiones de producción, enfrentaban ciertas restricciones a la reasignación de los factores productivos de un sector de actividad a otro para modificar las cantidades producidas. Así como, por ejemplo, también la imposibilidad de conseguir los insumos en las cantidades necesarias, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos llegar a distinguir tres situaciones. La situación actual, en la cual si hubiera un shock, la cantidad ofrecida ya viene dada, ya en la producción lleva tiempo y por lo tanto no es posible modificarla de forma inmediata. El corto plazo, en donde algunos de los factores de producción eran posibles de ser trasladados de un sector a otro, de manera de aumentar la producción de los bienes cuyo precio relativo aumentaba y disminuir la producción de cuyos bienes los precios relativos disminuían. Y básicamente el factor de producción que se movilizaba o se trasladaba de un sector a otro no era otra que el trabajo. Mientras que en el largo plazo todos los factores de producción eran móviles, inclusive el capital, ya sea por una maquinaria que se utiliza en un sector, puede ser utilizada en otro, o básicamente porque se deja de invertir en capital en un sector y se pasa a invertir en bienes de capital en otro. Entonces teníamos tres instancias de tiempo de acuerdo a qué posibilidad había de ajustar los factores de producción. Entonces teníamos el periodo de mercado, donde la oferta ya viene dada y está definida por los stocks que existan. Imagínense, ustedes van a un negocio y de golpe quieren comprar una gran cantidad, y bueno, el negocio tiene el limitante de venderles, que es el stock que tenga en ese momento en el negocio. En cambio, si ustedes le avisan al negocio de que le van a comprar una gran cantidad, a lo mejor dentro de una semana, y bueno, si el negocio produce sus propios bienes, aumentará la producción, o si se provee de proveedores, le pedirá que le manden más, y ustedes entonces podrán comprar mayor cantidad en lo que podrían comprar inmediatamente si se presentan en el negocio y piden una gran cantidad de unidades. Y por supuesto, en el largo plazo, el negocio tiene mucho más posibilidad de ajustar, ya que si hace falta, invertirá en bienes de capital para poder satisfacer la mayor demanda. Y como dije recién, todo esto, estas diferencias se explicaban por la mayor o menor posibilidad de mover de un lado a otro los factores de producción. Entonces, ¿qué pasa en cada una de estas tres instancias de tiempo si, por ejemplo, hubiera un shock de demanda? Ese shock de demanda se traslada a precios, se traslada a un cambio de las cantidades o se traslada a un cambio de ambos. Y bueno, veamos cada uno de esos tres momentos del tiempo. De nuevo, como siempre, nuestro precio en el eje vertical, las cantidades en el eje horizontal y, como dijimos recién, en el muy corto plazo, en el momento de mercado, la cantidad ofrecida está fija. Entonces tenemos una curva de oferta, esta línea celeste o azul claro, es una línea vertical. No importa cuál es el precio, fíjense que a medida que nos movemos por el eje vertical, las cantidades son exactamente las mismas y están dadas por este punto de acá. Como vimos, esta es una curva de oferta que tiene elasticidad precio igual a 0. En cambio, dijimos, si ante cambios en los precios, los productores pudieran reasignar algunos factores de producción, sacándolo de los sectores donde los precios bajan
y llevándolo a los sectores donde los precios suben. Y bueno, a medida que sube el precio, es de esperar que vaya subiendo la cantidad ofrecida. Entonces, en el corto plazo, teníamos una curva de oferta con pendiente positiva. Es decir, con elasticidad precio también positiva. Ya que si subía el precio, subía las cantidades. Ahora bien, esta segunda curva, el aumento de las cantidades ante, por ejemplo, el aumento del precio, o la baja en las cantidades ante una baja en el precio, se explica, por ejemplo, por contratemos más o menos mano de obra. No porque podamos invertir en capital. Por ejemplo, no podemos construir una fábrica de un día para el otro, no podemos adquirir maquinaria de un día para el otro, etc. En cambio, el trabajo podemos, por ejemplo, pedirles que hagan horas extras, o si estaban haciendo horas extras, que hagan menos, o en una situación como la que estamos ahora, suspensiones, e incluso, si fuera una baja en la demanda, hasta despido de personal. Y en el muy largo plazo, los oferentes tienen más capacidad de reacción ante variaciones del precio. Por lo tanto, habíamos visto la curva de oferta de largo plazo iba a ser más plana, iba a tener una pendiente positiva, ya que aumentos en el precio aumentaban las cantidades ofrecidas y disminuciones en el precio disminuían las cantidades ofrecidas, pero como vemos, para un mismo cambio en el precio, hagan el ejercicio, cualquier cambio que ustedes quieran acá, en el muy corto plazo nada cambia por las cantidades, en el corto plazo aumentan y en el largo plazo aumentan todavía más. Es decir, la elasticidad de la oferta de largo plazo es mayor que la elasticidad de la oferta de corto plazo, y esta segunda a su vez es mayor que cero, que era nuestra elasticidad en el periodo de mercado o plazo inmediato. Bueno, ¿qué pasa cuando la curva de oferta es esta, o es esta, o es esta, ante un shock de la demanda? Y bueno, en el muy corto plazo todo se va a ir a precios. En el corto plazo, cuando algo se pueda mover, sobre todo el trabajo, habrá un aumento en cantidades y un aumento en precio. Y en el largo plazo será todavía mayor el aumento en las cantidades y menor el aumento en los precios. Entonces veamos el caso de un shock positivo de la demanda. Estamos en el periodo de mercado, la oferta está fija, viene dada, no se puede ofrecer más que esta cantidad, no interesa cuál es el precio. Hay una demanda de mercado y esa demanda de mercado determina un precio de equilibrio P1 y unas cantidades de equilibrio Q1. Bueno, por el motivo que sea, por ejemplo, porque hay un aumento del ingreso y este bien es un bien normal, se observa un shock de demanda. A cada precio, la cantidad demandada es mayor que antes. O una cantidad demandada, los consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio. Ambos casos son reflejos de un aumento de la demanda. Bueno, ¿qué pasa en el periodo de mercado o muy corto plazo, el periodo inmediato? Y bueno, la oferta está fija, no se puede vender más que eso. Por lo tanto, como vemos, al aumentar la demanda, va a haber consumidores que no van a poder conseguir lo que quieren y el precio empezará a subir. ¿Ah? El precio empezará a subir y sobre la nueva curva de demanda, la cantidad demandada va a ir bajando, vamos a ir en esta dirección, pero la cantidad ofrecida permanece constante, entonces acá nos vamos moviendo sobre la línea celeste. Y bueno, y llegaremos a una situación donde el precio va a ser P2. Y de nuevo, dada la nueva curva de demanda, el precio P2 hace que las cantidades ofrecidas coincidan con las cantidades demandadas. Pero cuando ven este mayor precio, los oferentes empiezan a decir, bueno, a ver, quizá convenga aumentar la producción, convenga contratar más mano de obra, etcétera, convenga comprar más insumos para aumentar mi producción, y vemos que habíamos visto que la curva de oferta en el corto plazo tenía una pendiente positiva. Bueno, dado ahora que la curva de oferta es esta, al precio P2 hay un exceso de demanda, de oferta, perdón. Por lo tanto, como habíamos visto antes, va a haber un incentivo, una baja en el precio. Esa baja en el precio va a aumentar la cantidad demandada, va a ir disminuyendo la cantidad ofrecida sobre la nueva curva de oferta,
Y vamos a llegar a una situación donde las cantidades van a ser mayor en las iniciales y el precio va a ser mayor el inicial, ya que hubo un aumento de la demanda, pero un poco inferior a el aumento que sucedió en una primera instancia. Y bueno, y por supuesto, si además suponemos en el muy largo plazo los productores al ver este precio más elevado deciden también invertir en nuevo capital y maquinaria, y bueno, la curva de oferta va a ser una curva de oferta como esta que tenemos acá, que tiene una elasticidad mayor en las otras dos. Al precio P3, de nuevo, sucede un exceso de oferta, por lo tanto hay un incentivo a la baja del precio. La baja del precio hace aumentar las cantidades demandadas y llegamos a una situación de equilibrio donde el precio es P4 y la cantidad es Q4. Es decir, ante un shock de la demanda, en este caso un shock positivo, porque hubo un aumento de la demanda, el primer efecto que se verifica es un aumento de los precios sin que se modifique la cantidad. Luego, a medida que los oferentes pueden modificar las cantidades ofrecidas en respuesta a el precio es diferente, empiezan a aparecer cambios por el lado de las cantidades y eso aminora el efecto por el lado del precio. Y en el largo plazo, si bien el precio en este caso va a ser mayor en la situación original, es inferior en los dos primeros precios, eran los dos primeros ajustes que se habían dado. Y las cantidades al principio no reaccionan, luego reaccionan un poco y luego reaccionan aún más. Entonces, cuando hay una situación inesperada que sucede en el mercado, es de esperar, valga la redundancia, que primero el mercado ajuste por el lado de los precios y con el tiempo empiece a ajustar por el lado de las cantidades. Bueno, el mercado mismo es la interacción de la oferta y de la demanda. Ahora bien, detrás de la oferta hay firmas que ofrecen el bien, detrás de la demanda hay consumidores que demandan el bien. En algunos casos son muchas las firmas que ofrecen el bien, en otros casos no son tantas. En general, siempre son muchos los consumidores, aunque no necesariamente. Está el caso típico de cuando el demandante es el sector público, y para algunos casos suele ser uno solo. Pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar, o se trabaja en economía, con el supuesto de que hay muchos demandantes. Y la diferencia es, entonces, la cantidad de oferentes. Y otra diferencia que hace a un mercado distinto de otro es el tipo de bien que cada oferente ofrece. Y ahí vamos a ver, tenemos lo que se llaman los bienes homogéneos de los bienes diferenciados. Entonces, en función de la cantidad de oferentes, de la cantidad de demandantes y del tipo de bien que cada oferente ofrece, esas tres cosas determinan si algún lado del mercado, en este caso el lado de la oferta, tiene poder sobre alguna de las dos variables. Entonces, el caso que más se considera en economía, y es el que nosotros vamos a trabajar de acá en adelante, es la competencia perfecta. El otro tipo de mercado se llama competencia monopolística. Otra forma de mercado se llama oligopolio. Y la última forma de mercado que vamos a ver es el monopolio. ¿Qué diferencian a cada uno de estos? Por el lado de los oferentes. Y bueno, por el lado de los oferentes, la competencia perfecta, hay muchos firmas que producen y venden el bien. En la competencia monopolística también son muchos. En el oligopolio son pocos y en el monopolio es uno solo. Por ejemplo, el monopolio es el servicio de electricidad en la ciudad de Córdoba. Hay un solo oferente, es la empresa EPEC. En el caso de oligopolio, podemos pensar
los servicios de telefonía. No hay una sola empresa que nos ofrezca servicio de telefonía, pero tampoco hay muchas. Y el caso de la competencia perfecta, un bien donde, ya lo vamos a tratar de definir después, porque quiero combinarlo con las demás dimensiones del mercado. Y lo mismo para la competencia monopolística. Ya vamos a dar un ejemplo más adelante. Bueno, por el lado de los demandantes, no vamos a hacer diferencia entre los tipos de mercado y en todos los casos suponemos que hay muchos. Ahora lo que me interesa es el tipo de producto. Por el tipo de producto diferencia los dos tipos de mercado. Vemos que hay muchos oferentes y muchos demandantes, pero algo los tiene que diferenciar. Bueno. La diferencia en la competencia perfecta, el bien es homogéneo. Es decir, lo que me vende una firma es exactamente idéntico, cumple la misma función, prácticamente no hay ninguna diferencia con lo que me vende otra. Por supuesto, eso casi nunca es cierto, de que sean exactamente iguales. Pero las diferencias son tan sutiles que las podemos considerar como que son iguales. En cambio, en la competencia monopolística, el bien es diferenciado. Por ejemplo, un caso típico es, no sé, el mercado de camisas. Las camisas, bueno, dejando de lado, una puede ser manga larga, otra manga corta, cumplen la misma función, pero por algún motivo hay firmas que pueden vender las suyas mucho más caras que las otras. Por ejemplo, porque son de mejor calidad el material que utilizan, mejor la costura, o porque hay una cuestión de que han convencido a la gente de que esa marca tiene un determinado estatus, por ejemplo, asociado a su uso, y pueden pedir un precio mayor. Entonces, la diferenciación del bien que ofrece una firma con el que ofrece la otra puede ser real o puede ser generado por actividades de campaña publicitaria. Otro caso, por ejemplo, podría ser el mercado del pan. No es el mismo el pan de una panadería que el pan que ofrece otra panadería. En el caso del oligopolio, dijimos, hay pocos oferentes y muchos demandantes. Bueno, tanto puede haber un oligopolio homogéneo como un oligopolio diferenciado. Por ejemplo, suponiendo que se permitiera una segunda proveedora de energía eléctrica en la ciudad de Córdoba, y bueno, no habría casi diferencia entre una y otra, en lo que es la electricidad que nos provee. Podría haberlo quizás en la calidad del servicio, si se corta más, si se corta menos, pero suponiendo que las dos tienen la misma eficiencia, y bueno, la energía provista por una empresa o provista por otra, no va a haber gran diferencia. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la telefonía celular. Uno podría decir, no, hay diferencia porque uno tiene mejor señal que el otro. Pero dejando de lado esos problemas, el servicio de comunicación que una empresa me ofrece es el mismo que el de otro. Entonces esas empresas tratan de diferenciarse por algún otro lado. Y bueno, en el caso del monopolio, por supuesto, no puede haber diferenciación de productos porque hay un solo oferente. Ahora bien, implica esta combinación de número de oferentes, número de demandantes y tipo de producto sobre el poder que el lado de la oferta tiene sobre el mercado. Y bueno, implica que hace una competencia perfecta. Los oferentes no tienen poder de mercado. Ya que si quieren cobrar un precio muy diferente al de otro, y bueno, los consumidores irán a consumir y comprar el bien de los otros, de las otras firmas, ya que prácticamente el bien es idéntico. En cambio, en la competencia monopolística hay cierto poder. Bueno, de nuevo, volviendo al caso de las camisas, hay gente que sigue comprando las camisas más caras. De nuevo, porque realmente sean mejores o porque le da algún otro tipo de utilidad o satisfacción. Bueno, de nuevo, en el oligopolio, ya sea homogéneo o sea diferenciado, al ser pocas las firmas, tienen un cierto poder para influir sobre las condiciones del mercado. Y en el caso del monopolio, ni hablar. Hay una sola firma, enfrenta a todos los consumidores, tiene cierto poder. Por supuesto, cuando hagan microeconomía 1 el semestre que viene,
van a ver, el monopolio no implica que la única firma tiene poder absoluto sobre todo, para, por ejemplo, fijar el precio y la cantidad. No, pueden fijar una de las dos variables. O sea, la otra va a depender de la demanda. Por ejemplo, volviendo al caso de EPEC. Si EPEC decidiera subir la tarifa de la electricidad un 500%, y bueno, seguramente lo podrá hacer porque es la única firma que ofrece servicio de electricidad, pero nosotros seguramente reaccionaremos consumiendo bastante menos. Tendremos margen para reaccionar, y bueno, en algunos casos más que en otros. Es decir, el poder del monopolista no es tanto sobre cantidad como sobre precio, sino que tiene la capacidad para fijar una de las dos variables. Generalmente los monopolistas actúan fijando el precio y dejando que la cantidad la determine el lado de la demanda del mercado. Bueno, el próximo punto que vamos a ver es las intervenciones del Estado. Vamos a ver bajo qué condiciones se justifican las mismas y qué efectos tienen sobre la cantidad y sobre el precio de equilibrio.